Buenos días, estamos en Crónica Digital, comenzando un nuevo programa de analizando la semana política. Estábamos escuchando algunos detalles bastante particulares sobre el tema de las inscripciones de nuestro delegado ahí in situ, no directo, Juan Andrés Lago. Una cosa que podríamos llamar algo así como la granja de los animales en todo esto. Eh, y que sin embargo pareciera ser que el proceso de inscripción fue bastante caótico en todos los sectores, ¿no? Y quedaron heridos y hay cosas que todavía no están resueltas. Y desde ese punto de vista, bueno, me falta una cosa antes, miren, son cosas que uno se entusiasma en esto. Saludar, buenos días Florencia, Buenos días. comunicadora. Y, por cierto, candidata, candidata. Ya ella nos contará por dónde. Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. Compañeros, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo ven este escenario político con 9 candidatos y toda esta eh, llamémoslo así, esta dispersión? ¿Cómo ven ustedes esto? Florencia. Parte tú mejor. Bueno, mira, voy a tratar de ser así como bien puntual, porque hay mucho, Florencia y Omar, hay mucho. Yo creo que estas definiciones y decantaciones que se están produciendo en estos días están encuadradas en un contexto que, bueno, ayer volvió a salir un dato brutal, más del 50% de las chilenas, chilenos, tienen ingresos por bajo los 500.000 pesos, más cerca a los 400.000, más del 50%. Y si uno pone el universo total, la mayoría de las chilenas y chilenos que tienen un ingreso, porque hay otros que no tienen ingresos, en este momento, que tienen ingresos tan por sobre, o sea, por bajo también los 500.000 pesos. Florencia colocaba un Twitter que lo leí respecto de unos datos de CEPAL y parece que la FAO, que también está mostrando una situación muy preocupante desde el punto de vista de la alimentación en Chile. La alimentación me refiero a quienes se alimentan, la pervivencia básica. Yo creo que toda esa situación, que para mí es la más importante, definitivamente es la más importante, que no está ni siquiera registrada mínimamente en los grandes medios hegemones, y tampoco hablan mucho de esto los otros medios. Creo que eso va a ser muy, muy determinante respecto de lo que pase en las elecciones que vienen, tanto las presidenciales, parlamentarias y de core. Eso va a ser, yo creo, el factor primordial. Estoy absolutamente seguro que va a ser así. Y creo que incluso muchos de los resultados electorales van a tener que ver con cuestiones como si se aprueba o no se aprueba en el Parlamento el cuarto retiro. Porque hay mucha angustia social, hay mucha crisis social, hay mucha gente pasándola muy recontra mal, muchas familias. En ese marco, yo diría que lo que ocurrió ya más o menos es lo definitivo en cuanto a candidaturas y listas presidenciales, parlamentarias, en fin de core. Creo que, claro, hubo hartas tensiones, de hecho, ya se sabe, Frente Amplio, que es uno de los dos bloques de Apruebo Dignidad, no logró inscribir bien, ni cercanamente a bien, la lista de cores, lo que es un tema bien de fondo, bien de fondo. Sí se logró inscribir la lista parlamentaria, con muchas tensiones también, pero se logró, y ya tenemos la lista de diputadas, diputados, senadoras, senadores, y creo que eso es un dato muy importante, lo empato con la primera circunstancia. Yo creo que las demás candidaturas bueno, Chile Digno, ojo, Chile Digno logra inscribir su lista de cores bien asentada, y les quiero decir que eso es clave para las elecciones parlamentarias también, es clave. O sea, la relación entre la lista
Chile Digno, que tiene que ver con candidaturas a cores, ¿no? Consejeros regionales en todo el país, que la conformó el Partido Igualdad y el Partido Comunista, más alianzas de Chile Digno, creo que es un asentamiento muy grande desde el punto de vista político, electoral y de lo que estábamos hablando ahora respecto de la lista parlamentaria de este sector que va en la Prodignidad, junto con el Frente Amplio. Ahí hay una sinergia que creo que es muy importante considerarla, aun cuando también en Chile Digno el Partido Igualdad hizo una lista parlamentaria con el Partido Humanista, que no está en Chile Digno. Yo, sinceramente, de verdad, lamento que no haya podido inscribirse hasta ahora, de lo que yo sé, en la candidatura presidencial de Cristian Cuevas, porque de verdad creo que habría sido un aporte al debate de ideas, a darle más expresividad al sector progresista que quiere de verdad cambiar Chile, no hacer migajitas por ahí, por allá, ni hacer como que dice que cambia y no cambia, en fin, con mucho caudillismo de por medio también, porque hay que recordar incluso que ya cuando Cristian aceptó la precandidatura presidencial, él recordó su condición de luchador social, de una persona que le tiene una tremenda admiración a Gladys, a ella la ve como su referente original, pero también recordó que él era parte de uno de los equipos programáticos de la candidatura presidencial de Daniel Jadwe. Entonces la sintonía entre esa lógica, ese pensamiento, esa persona, ese luchador social, va en la dirección de lo que es Chile Digno, ¿no? No sé si a Prodignidad entero, pero por lo menos Chile Digno y las expresiones Chile Digno que están hoy día en la batalla electoral parlamentaria, en fin, y de cores. Creo yo que con todo, la línea de fortaleza va en la dirección de la Prodignidad. Me parece que es el sector que queda mejor ubicado desde el punto de vista de contenidos, demandas, candidaturas. Se inscribió una lista con paridad, y se hicimos mucho el esfuerzo, y se inscribe la lista de paridad, lo que es bien importante, pero también se inscribe una lista donde yo diría las personas que van de candidatas y candidatos exponen claramente, yo no me equivoco en esto, claramente un perfil de ir hacia la búsqueda de una transformación completa en Chile y superar el neoliberalismo y abrir paso a las transformaciones y a las demandas que se quieren. Mira, yo creo que la concertación, porque uno dice es concertación, o sea, es la misma concertación. Después de la primaria, con el dato, no lo habíamos registrado, el dato clave que volvemos a lo mismo, los grandes medios se hacen los lesos, se hacen las lesas, pero ese es un fracaso, pero total. La primaria de la concertación es un fracaso total de ese sector. Hay crisis profundas dentro de ellos. Y creo que Jana Proboste la va a tener muy difícil, muy difícil. Concuerdo con el análisis de Mauricio Morales, porque Jana Proboste no tiene para dónde irse. O sea, si trata de transformarse en un Boris femenino, no le va a resultar, creo yo. Y la otra posibilidad es que se transforme en un Sichel, pero de centro izquierda, como ella dice. Y no sé si eso va a tener algún resultado. Está muy compleja, lo que demuestra que por primera vez hace mucho tiempo, hace muchas décadas, el centro político, el llamado centro político, aparece totalmente desfigurado y en cierto clima de descomposición. Y creo que la derecha, a pesar de todos sus temas y problemas, sigue estando bien fortalecida. O sea, arma lista parlamentaria, tiene candidato presidencial, y si las cosas van en esta dirección, va a ser altamente competitivo Sichel en primera vuelta. Altamente competitivo. Y hay que ver, yo insisto en este punto, Florencia y Omar, cómo se comporta un votante, no estoy hablando del militante, un votante de la democracia cristiana, que históricamente, hasta hoy mismo, a la hora de definir votación entre una candidatura más de izquierda a una candidatura de derecha, opta por la candidatura de derecha.
Eso ha sido siempre, no es solo de antes, es de ahora también. Así emerge, por ejemplo, en la región metropolitana el senador Osandón. Así emerge Bópoli. Entonces, creo yo que ahí hay un tema que hay que mirarlo con mucha atención. Ahora, también hay que mirar con mucha atención que hay un descontento muy transversal, que incluye gente que en algún momento votó por Beatriz Sánchez, votó por Piñera, y que está muy mal. Entonces ya para ese tipo de personas el tema de que seas de izquierda o derecha como que no lo ven, no ven ese tema. Ellos ven las personas que podrían dar la pelea para que las vidas les cambie y salgan de la situación en que están, que es crítica. Estoy hablando de las familias marginadas, estoy hablando también de la gente que tiene pymes, que yo creo que ya el concepto de emprendedor que pone mucho la publicidad chilense, yo creo que a mucha gente ya le está produciendo hasta rabia, porque los ponen como si fueran gente súper libertaria, que optaron por dejar sus pegas para tener emprendimientos, es el paraíso, es el paraíso. Y la situación de las pymes en este momento en Chile es cada vez más crítica. Yo lamento que los sectores que dicen representar a las pymes no hablen más, porque de los análisis que yo tengo y de los estudios que yo tengo, las pymes están en una crisis muy, muy mala. Entonces, claro, algunos han creído que con el espejismo de algunas cosas que salen del Banco Estado y otras, podrían haber logrado cierta estabilidad, y no es así. El contraste violento de todo esto es que tú tienes un gobierno y tienes un banco central que dicen que la economía está en buena dirección, que se está reactivando. En el fondo lo que te están diciendo es que los negocios de las 7 familias están muy bien. Eso es lo que te dicen. Cuando te dicen la economía está bien, lo que hay que ver en realidad es que los negocios están bien. Y efectivamente la hiperconcentración continúa, la reactivación continúa, pero la debacle de la economía chilena y de la sociedad chilena es cada vez mayor. Yo ahí siento de que de repente uno echa de menos expresiones sindicales, sociales, que no sé en qué están, francamente, porque, como digo, una situación como esta es bien compleja desde el punto de vista de lo que puede significar, en primer lugar, para las familias, para su situación social, para su supervivencia. Yo marco ese punto. No sé si esto va a cambiar en los meses electorales. Me da la impresión que no, porque todo indica de que en la medida en que se abren espacios sociales, se abren también cada vez más expresiones públicas de protesta social. Eso se ve. Y disculpa, y desde ese punto de vista, Florencia, ¿cómo ves tú esta situación? Bueno, yo creo que, claro, quizás no está por el conducto institucional canalizado este malestar popular general que se debe también al incremento de la pobreza, de la desnutrición infantil, el incremento de las familias que están viviendo en situación de calle. Pero, por ejemplo, hoy en el ex Congreso a la 1 de la tarde se van a reunir los trabajadores del TOTUS que están en huelga de hambre con trabajadores de TOTUS que también están parados, que vienen del norte. Entonces yo creo que igual se está generando, lo que pasa es que, y al mismo tiempo tú tienes de manera paralela hoy día los muchachos de la ACES, de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, se tomaron otra dependencia del INDH para presionar justamente porque el director del INDH, Sergio Mico, no se ha manifestado en atención al petitorio que ellos le habrían entregado para poder exigir la debida justicia, reparación para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos de la rebelión popular. Y al mismo tiempo también denunciar que han ocultado las cifras reales de víctimas. Entonces yo creo que también tenemos a las familias de los presos políticos en acción. O sea, hay todo un mundo de la calle, del movimiento popular, que sigue articulado
quizás no está unido, quizás no está, como digo yo, canalizado en una institución concreta, la Central Unitaria de Trabajadores, quizás son muchos grupos que están luchando por distintas causas, pero yo creo que igual hay como una resistencia frente a en el fondo, Estado, como de que todo, que nos quieren dar a entender los medios oficiales como de que todo está en calma, todo está bien, ya tenemos la convención constituyente, ahora hay que cuidarla, ahora hay que apoyarla, y en realidad yo lo que diría es que hay que tratar de penetrarla, no solo rodearla, sino que penetrarla en el sentido de presionar para que justamente los cambios reales estructurales se produzcan, porque hasta el momento no ha sido así. Obviamente no va a ser así porque ellos tienen que definir reglamentos, definir miles de cosas, pero las señales políticas que han dado con respecto, por ejemplo, a permitir que esté el edecán de Pinochet sentado en la Comisión de Derechos Humanos, alguien que debería estar preso, con la justificación de que la democracia y hay que dialogar con todo el mundo, revictimizando a las víctimas de las violaciones de derechos humanos, te da cuenta que en el fondo nuestra democracia, que la alegría ya viene y la recuperación de la democracia y la transición es una gran mentira. Y también esto que nos quieren decir que ahora empieza la transición también va a ser una gran mentira si no hay una presión popular real que esté atenta a lo que ahí se está discutiendo. Una vez una constituyente del Frente Amplio dijo que lo que pasa fuera de la convención no puede afectar a la convención. No, sí le va a afectar, tiene que afectarle. Y ojalá que la penetre y que reciban más familias y que el pueblo esté más atento. Lamentablemente, los medios de comunicación oficiales no muestran esta realidad, no muestran a la gente que se está movilizando, no muestran a un grupo de, por ejemplo, casi 30 personas que viajó a Copiapó a una manifestación por el tema de la minera Dominga, eso no lo muestran, y que fueron detenidos en el bus por carabineros, tratando de crearles un montaje de que ellos iban con bombas molotov. O sea, si hay alguien, en eso estoy de acuerdo con Juan Andrés, que ve venir, a diferencia de otros sectores, que sí prevé las situaciones que se pueden generar, que sí piensa a largo plazo, que sí se une y son muy astutos, es la derecha. Y la derecha chilena, una de las más astutas de América Latina. A pesar de todas las diferencias que pueden tener, ellos actúan en bloque. No así desde este sector. Y yo creo que también es porque en el fondo ellos representan a una clase concreta y defienden esos intereses de clase y los unen, sus intereses de clase. De este lado hay como que está mezclado todo, creo yo. Insisto en eso, o sea, hay una clase trabajadora, hay ciertos partidos que representan a esa clase trabajadora, hay otros que lamentablemente dicen representar esa clase trabajadora, pero no lo hacen porque no pertenecen a esa clase trabajadora y no lo van a hacer. Y funcionan como una especie de bisagra entre la derecha y la centroizquierda, o el centro definitivamente, porque claro, efectivamente un centro en descomposición, pero a ver, el capitalismo, el neoliberalismo es como la serpiente que cambia de piel según el contexto, entonces quizás ahora el centro no está representado por la Concertación, pero puede estar perfectamente representado por otros sectores y otras caras que se vienen a vestir con ropajes de progresismo, de cambios estructurales, y en realidad uno empieza a leer otras declaraciones, sobre todo los comportamientos de esos sectores que se dicen los depositarios de los verdaderos cambios, la nueva izquierda y todo eso, y resulta que no actúan muy diferente a lo que actuaría este centro en descomposición. Entonces la pregunta es, ¿no será que ahora el nuevo centro en descomposición necesitaba cambiar su rostro y ya lo tiene, operando, por ejemplo, en la convención para dejar afuera de ciertos espacios de poder, por ejemplo, a aliados de este sector como los comunistas, o votar junto con la derecha para seguir defendiendo el quórum de 2/3, o votar junto con la derecha para no permitir que se realicen plebiscitos dirimentes donde el pueblo, al igual que en el plebiscito para aceptar si se redactaba o no una nueva constitución, sea el pueblo el que decida, por ejemplo, cuando la convención no llegue a acuerdo, si quiere o no nacionalizar los recursos esenciales naturales que son agotables, como el agua, por ejemplo. Entonces creo que es más complejo que solamente señalar así como, bueno, ahora la Concertación y la derecha y nosotros somos entonces los buenos, ¿no? De este lado también tenemos problemas.
muchos problemas justamente por eso, porque además los programas de gobierno aguantan mucho, aguantan todo. El tema es lo que tú haces con eso. Y ya se vivió una experiencia en la nueva mayoría donde había un programa transformador real que fue saboteado por todos los partidos que integraban la nueva mayoría, excepto el Partido Comunista, que fue el único que fue fiel al programa y a quien lideraba ese programa, no así el resto de los partidos. Entonces yo creo que hay que estar muy atento y creo que esta señal de quizás la dificultad de inscribir una lista única parlamentaria da cuenta de esas diferencias también. Porque cuando no hay ideas fundacionales comunes, siempre van a haber fisuras en la acción política y van a haber este tipo de quiebres que no hablan mucho de la unidad programática. Eso creo yo. Yo tengo la impresión de que acá hay una dimensión que tiene que ver con los proyectos históricos. Hay sectores que tienen y han ido desarrollando un proyecto histórico. Yo creo que la derecha tiene un proyecto histórico, lo ha tenido siempre. La élite chilena lo han tenido siempre, desde la fundación. Desde los criollos en adelante han tenido un proyecto histórico que lo han ido adecuando, actualizando, que se ve manifestando en constituciones X, que se ha ido manifestando, ¿no es cierto?, en estructuras políticas, que se ha ido manifestando en familias y en apellidos que se repiten en el Congreso, en la Corte Suprema y en otros espacios de poder. Entonces, desde ese punto de vista, esta élite, la élite de los 200 años, que no solamente es una élite desde el punto de vista de la derecha, sino que también de otros sectores, recuérdese que hubo conservadores y liberales, recuérdese que hubo conservadores, liberales, radicales, recuérdese que hubo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la historia de Chile está eso. Y yo creo que desde ese punto de vista, uno de los riesgos que existe hoy es específicamente que al alero de lo que ocurre o de lo que ocurrió el 18 de octubre, esta dimensión de la élite puede ser vista y extendida a diversos sectores, y en eso puede afectar también al mundo de la izquierda. Las izquierdas también pueden ser vistas como élite. Y por tanto, desde ese punto de vista, también pueden ser vistas como un espacio, ¿no es cierto?, de privilegios. Y yo creo que ese es un problema en la medida en que esos sectores no demuestran en términos prácticos y en términos de sus relaciones y en términos de sus acciones, ya sea en el Congreso, en la calle o en otros lugares, ¿no es cierto?, que son distintos. Y esa es una exigencia muy fuerte en este minuto. Yo creo que ese es un tema, el tema de la impugnación, del sector social, del mundo social crítico, frente a lo que ha venido ocurriendo, ¿no es cierto?, hace 30 años atrás y en todo el proceso de la transición, esta lectura que se hace, ¿cierto?, del modelo neoliberal, del consenso de Washington y todo lo que hemos ido conversando durante largo tiempo. Bueno, esta impugnación también toca a estos sectores. Y en esa perspectiva, a mí me parece también de que, y concuerdo con Juan Andrés, que lástima que Cristian no haya podido, en este corto tiempo que se le dejó, ¿no?, muy acotado, muy difícil, de conseguir las firmas que él necesitaba para entregar, ¿no es cierto?, una visión distinta, una visión que además desde el punto de vista simbólico era tremendamente fuerte. Un dirigente sindical, un hombre del mundo, ¿no es cierto?, de otras miradas sexuales. Entonces, era una cuestión fuerte, muy, muy llamativa y muy distinta para la sociedad chilena. Yo creo que desde ese punto de vista, en este abanico de posibilidades de estas nuevas candidaturas, yo me atrevería a decir que era la más impugnadora del modelo político. Era la más impugnadora, lejos la más impugnadora del modelo político existente, porque además no pertenecía a ninguna élite. Bueno, Artés tampoco, por cierto, o sea, para ser justo, Artés tampoco. Y así puede ser que algún otro también en relación con eso.
pero en este escenario de nueve candidatos, a mí me parece como dice Juan Andrés, Proboste la tiene difícil. Yo creo que Sichel tampoco la tiene fácil con Lorenzini, con Parisi y con Kast. Yo creo que tampoco está tan fácil, porque son personajes que recogen votos también de ese mundo. Y que no sabemos cuál es el daño que van a producir, hasta dónde van a tocar, porque también pueden tocar, por cierto, a un voto de la exconcertación. Yo creo que esos son elementos que hoy día están sobre la mesa y que tendrán que ser analizados, ¿no? Me imagino que por todos los equipos de ingeniería políticos y todo lo que hacen análisis de votos por mesa y todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo veo también que este fenómeno de la dispersión va a traer como consecuencia de que el paso a la segunda vuelta, bueno, va a ser con una votación, yo creo que puede ser estrecha, no creo que haya alguien que se posicione de una manera tan fuerte. Yo veo eso también y veo una segunda vuelta, no sé entre quiénes, no me atrevo a afirmar, no me atrevo a afirmar entre quiénes, creo que hay tres que pueden estar ahí. Salvo que hay una sorpresa, que haya algo que nosotros no estemos identificando y que ni la encuesta ni nadie esté leyendo, puede ser. Siempre hay que dejar ese margen, pero más o menos dentro de lo que se conoce, ¿cierto? Habrían tres posibilidades y dentro de esas tres posibilidades yo creo que ninguna va a superar el 30%. Esa es mi impresión inicial. No sé cómo ven ustedes eso. Mira, sí, puede ser. Yo sigo pensando que se fue creando en este año un escenario bien distinto a otras elecciones presidenciales. Entonces creo que el sector que puede ganar mucho terreno es el sector que logre de verdad ser creíble, y eso ya es un esfuerzo, porque no es cuestión de solo puro decirlo así, de por medio está la moneda mediática que distorsiona todo. O sea, que hacen de la demanda crítica de pervivencia ciudadana por un ingreso como el cuarto retiro, hacen un cagüín de que este dijo una cosa, este otro, y ese es el problema, no la demanda. Entonces, y eso lo hacen en todo, o sea, hay una manipulación de la subjetividad y de la angustia social tremendo que solo se rompió por algunas semanas durante el estallido. Ahí se Durante rompió, la rebelión, estallido, perdón, no digan, yo ando con una campaña de que decirle a todo el mundo que no diga más estallido, rebelión, rebelión. Rebelión Obrera Popular, Rebelión Obrera Popular, de acuerdo. Entonces, creo que eso, que insisto, es muy transversal, efectivamente no se puede asociar eso a candidatura izquierda, centro, derecha. Mira, yo tengo un amigo, una persona conocida, que es ingeniero y que además es ingeniero electoral, y creo yo que es de la gente que más le pegan a todo este cuento. Pero no es mediático, pues. Entonces, como no es mediático, pero los estudios lo hacen, me mandó un estudio, yo se lo compartí a alguna gente, están todos así, tú sabes, por ejemplo, que el 30% del votante comunista no votó por Jadwe. Yo sabiste. Y por el otro lado, el voto Boris, efectivamente, incluso hay un votante de derecha. Lo que no se sabe, o sea, votante de derecha por decir algo, ¿eh? Porque lo que no está claro es que esas personas fueron a votar por Boris para evitar que ganara Jadwe, sí, una parte, pero otros no, otros no. Entonces, yo tengo la impresión de que estas elecciones, si hay algo que tiene de certidumbre, es que las candidaturas, incluidas las presidenciales, obviamente las parlamentarias, las de Gore, de verdad logren ser creíbles frente a una masa ciudadana que está muy, muy, muy angustiada desde el punto de vista social, que está con las deudas, que no tiene los ingresos mensuales. O sea, yo estoy hablando de gente que tiene profesiones como ingenierías y están para la cagada, perdonen la expresión.
Entonces, o sea, la identificación no es la persona que se instala en la estación Mapocho, bueno, vendiendo cositas ahí. No es solo esa persona. Hay mucho más gente que está en situación muy crítica. Entonces, me da la impresión a mí que la persona o las personas que logren ser creíbles frente a esto, yo creo que pueden tener votaciones significativas. Creo. Porque incluso si lo que dice mi amigo, los votos más puramente partidarios o identificablemente con sectores políticos como el PC, el PS y todo eso, están cambiando. Fíjense ustedes que una de las cosas que da la primaria de la Concertación se vuelve a repetir, que no toda la militancia socialista votó por Narváez. No votaron todos las y los socialistas por Narváez, porque el Partido Socialista tiene mucho más militantes y adherentes que lo que salió en la votación. Y en el caso de Proboste sí se da que hay un mundo que no es propiamente demócrata cristiano que votó por Proboste. Entonces hay cosas que yo creo que hay que meterlas al análisis. Ahora, yo concuerdo con lo que dice Omar y Florencia por lo que escuché. Claro, efectivamente, sí es real que en medio de toda esta situación, con el apoyo económico de los gringos, de las corporaciones económicas, de los bancos, de los medios de comunicación, incluido TVN, claro que la derecha se hace muy competitiva, porque fideliza votación, porque distorsiona, porque Kast ya lo dijo, mi adversario no es Sichel, es Boris. Entonces Kast lo que va a hacer, el diseño estratégico de la campaña es, de la derecha es Kast, dale duro a Boris, peleen, y ahí están los dos polos. No sé si me explico. Claro, y Sichel es el centro. Por supuesto. Y Sichel, el centro, Ya lo hicieron con Piñera, po. Claro, como lamentablemente esa frase que tiró Proboste, que yo creo que, no sé, cuando dice queremos cambio, la gente quiere cambio, pero en paz. Entonces, toda esta, porque la gente en este país no es tonta, toda esta expresión de descontento, de indignación, ella la traduce a la paz. Y en este momento, la paz es quédate en tu casita si es que tienes casita, aguántate con tus deudas si es que tienes deudas, pero vive en paz. Entonces, claro, ese mensaje yo creo que es más para el votante de derecha o un votante que le tiene miedo a que la plebeyada vuelva a salir a la calle y que no lo han pasado tan mal, al votante que está con el nivel de descontento con el agua más arriba del cuello. ¿Cuánto va a afectar este descontento en que haya una ciudadanía que va a votar para producir cambios, o una ciudadanía, una parte de una ciudadanía que dice no quiero saber nada de nada, ni de elecciones, ni una cosa? Yo no sé, tengo ahí también una interrogante grande. Yo veo que también aquí hay un tema que es el peso de la noche, ¿no? Como se decía, Sí. el peso de la noche. Y ese peso de la noche tiene que ver también con esta dimensión de los temores, con esta dimensión de, ni siquiera llamémoslo equilibrio, sino que esta idea, ¿no es cierto?, del partido del orden. Y el orden como un principio fundamental de la república de la élite, en donde todo lo que es desorden, ¿no es cierto?, tiene que ver con, insisto, con esta mirada, ¿no es cierto?, de acceso a espacios y a derechos, en donde la gobernanza, y uso el término gobernanza como gestión, y por tanto cuando hablo de gestión estoy hablando de esta dimensión empresarial del Estado y esta dimensión empresarial de la política. Y por tanto en esa dimensión empresarial de la política el ciudadano queda excluido, porque aquí lo que ocurre son negociaciones entre grupos, claro, para que, ¿no es cierto?, el negocio siga funcionando. ¿Y qué es el negocio? Bueno, las 7, 8 familias X. Eso es. Entonces el llamado a la tranquilidad es el llamado, ¿no es cierto?, de la élite a
que se queden conforme con esta idea, ¿no es cierto?, del homo economicus, con esta idea, ¿no es cierto?, del hombre centrado exclusivamente en el tema, ¿no es cierto?, de la supervivencia. Y por tanto, de que la ciudadanía no es una ciudadanía política. Eso es lo que hay detrás de eso. Esa es la construcción cultural. Esa es la dimensión, ¿no es cierto?, que se ha venido combatiendo durante años de años, que es la construcción neoliberal. Eso es su dimensión cultural, que ellos la han extendido a todos los espacios, a la educación, a la cultura, a la salud, a la investigación, a las relaciones familiares, a las relaciones amorosas, poliamor, entre otras cosas. Florencia. Sí, me quedaba pensando en lo que señalaba Juan Andrés con respecto a esto de, o creo que eras tú, Omar, con respecto a esto del tema de un gobierno de transición. Y el otro día Pamela Giles hacía un análisis con respecto a eso que a mí me hizo sentido, que ella decía que era probable incluso que Chadwick, en su diseño, porque ella dice que el gran ideólogo detrás de todo esto es Chadwick, que está ahora en la sombra, podría permitir incluso que gane Gabriel Boric, así como, bueno, da lo mismo, que gane, que administre un gobierno de 2 años que lo va a recibir en una crisis profunda, con un malestar popular profundo, no va a ser un fracaso porque en el fondo todo lo que quiera hacer no va a poder y va a tener la presión popular y volvemos nosotros con toda la fuerza en 2 años más. Ven que la derecha era la que tenía que gobernar siempre. Y puede ser, porque igual dentro de este escenario y escuchando el análisis que ustedes hacían de Sichel y de Jasna, es probable que finalmente quién sabe, quizás si no se produce lo que pasó con la elección de Orrego, donde del Partido Socialista hasta la UDI votaron por Orrego, se unieron todos, si no ocurre eso con Sichel, cosa que veo más difícil porque el candidato de Apruebo Dignidad igual ha hecho vínculos con el Partido Socialista y con ese mundo de la concertación. Recordemos la famosa 11 que se tomó con Paula Narváez en medio de la elección primaria, donde él, yo me imagino que ha construido un camino de alianzas hacia ese sector para traerlo justamente para competir con Sichel eventualmente. Entonces creo que es probable que quizás gane él, insisto, en el caso en que no se produzca este escenario de PS hasta la UDI votando por Sichel, cosa que no creo que se produzca, porque ya ha hecho guiños el candidato de Prounidad hacia el Partido Socialista y me imagino que quizás hacia otro espectro de la concertación. Entonces, y ahí que va a ser ese espectro el que frene las transformaciones estructurales que se necesitan, como lo hicieron con la nueva mayoría, porque los vínculos con el neoliberalismo no se cortan de un año para otro, de un mes para otro. Son vínculos que han sido construidos desde el retorno a la supuesta democracia esta, que más parece una dictadura con elecciones, porque se sigue reprimiendo, se sigue violando los derechos humanos, se sigue con la impunidad, se sigue con presos políticos. El otro día fuimos con la diputada Carmen Hertz al CERVEL a acompañar a los familiares de los presos políticos y ella después de que estuvo ahí me dice, esto me recuerda cuando la dictadura, cuando yo iba a pelear también afuera de las instituciones y las cárceles. Y yo le dije, claro, pues cómo no le va a recordar, pensé yo después, me quedaba pensando, si es exactamente lo mismo. Entonces, por eso a mí, yo sé que me critican harto, que soy muy demasiado extrema, pero yo no encuentro que sea extremo, aparte no lo digo yo, uno le pregunta a las víctimas, a las familiares de los presos políticos, ¿usted cree que esto es una democracia? Te dicen que no, que para ellos la dictadura nunca se acabó y que ellos habían creído que la dictadura se había acabado, pero con todo lo que están viviendo se dan cuenta que no es así. Entonces hay como una unidad también de de como que se estuvieran pasando la posta casi los familiares de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos de la dictadura, de ejecutados políticos, a los de hoy.
porque incluso a veces están juntos, porque ha ido, por ejemplo, la compañera Alicia Lira, destacada luchadora por esas causas, y ha dicho, ya que no pudieron o ya que no hicieron lo que tuvieron que hacer con las víctimas de la dictadura, aunque sea traten de hacerlo con las víctimas de hoy. Entonces yo creo que es una situación muy, muy compleja y concuerdo con Juan Andrés en ese aspecto que no es fácil definir si estos temas realmente al votante, porque lamentablemente seguimos con el escenario de un tiempo para acá de que el 20% es el que está decidiendo por Chile, porque el 60% no está yendo a votar, que fue el escenario que le dio la victoria a Piñera. Entonces, no sé, que esta democracia representativa está caduca, no representa a nadie en realidad. Y uno podría, claro, echarle la culpa a las personas, ¿no? Porque no quieren ir a votar, sí, pero es que no es así. Tiene que ver con todo este escenario que ha descrito Juan Andrés, que ha descrito tú, Omar, de malestares, de pesadumbre, y de que ya se pierde eh, la credibilidad. Incluso mucha gente piensa, sigue con ese discurso de ¿para qué voy a votar si al final igual yo voy a tener que seguir trabajando, seguir con deuda, o seguir muriéndome de hambre, o seguir teniendo que no levantar a mis hijos para que entonces esté menos tiempo despierto en el día y así coman menos? O como leía hoy yo en ese informe donde señalaba la CEPAL y la FAO que Chile y tiene problemas de desnutrición infantil y de alimentación en general, porque la mayoría de los muchachos en las tomas de terreno que cada vez aumentan más, solo se alimentan de pan, arroz y tallarines. Entonces, hay obesidad, sí, pero hay obesidad no porque la gente se sobrealimente, sino porque está mal alimentada y se llena de cosas que no la alimentan. Entonces, creo que son problemas estructurales que lamentablemente quizás a la gran mayoría, que fue esa gran mayoría que votó a prueba para que se cambiara la Constitución, aún no hay alguien que quizás, o un proyecto en los que ellos realmente digan, ah, este es el proyecto en el cual podemos construir detrás. Entonces creo que ahí hay mucho trabajo que hacer y el panorama es bien complejo para el pueblo, la verdad. Porque finalmente la, la clase dominante, y ahí es desde la Concertación hasta la UDI, la clase dominante siempre se pone de acuerdo para defender sus intereses y su economía, pero el pueblo está como bastante desprotegido, creo yo, tratando de articularse, tratando de organizarse frente a una pandemia brutal y frente a una represión brutal, pero un poco como eso, desprotegido, como un poco en el abandono, diría yo. Juan Andrés, yo creo que también aquí se da una situación y Florencia, que los medios de comunicación han trabajado muy bien, ¿no? Y por cierto, la propia derecha, y que tiene que ver con esta dimensión de que Sichel, Sebastián, los dos Sebastianes, ¿no? Sebastián 1, Sebastián 2, o Sebastián Piñera y su podcast, que es Sebastián Sichel, o Sebastián Piñera y su link, que es Sebastián Sichel, o su cookies, que es Sebastián Sichel, han sido muy, muy ocultos, ¿no? Se ha manejado en una dimensión en donde la ciudadanía no siempre logra ver esa relación de manera tan directa y tan clara. Y creo que ahí también ha habido una falla comunicacional de otros sectores más críticos. Creo que ahí no se ha sido lo suficientemente claro o enfático en, en ese nudo, ¿no? O en esa relación, insisto, que parece feble, que pareciera ser que se construye la idea de que yo soy crítico a esto, tengo diferencias con esto otro, pero en el fondo es su cookie, es su malware, es su virus. Eh, ¿Cómo ven ustedes eso? En el fondo, ¿cómo lo ha hecho desde ese punto de vista comunicacional la oposición? Bueno, con lo que se tiene a mano, ¿no? Sí, eso es importante con lo que se tiene a mano, porque
no es que esté tan fácil. Yo creo que ahí hay un pésimo diagnóstico, yo no me atrevo a decir de la oposición, pero yo creo que en el caso de los sectores de izquierda, antineoliberales, a mí me parece que todavía hay un diagnóstico no compartido y además incluso hasta opuesto. Yo creo que hay una especie de complacencia frente al sistema mediático y no se observa el nivel de incidencia y direccionalidad que el sistema mediático, el realmente existente, tiene para construir posverdades, para manipular, para construir falacias, como diría Humberto Eco, mucho más directamente, en desmedro del sector. O sea, la izquierda y las izquierdas en Chile están habitualmente sometidas a un desarme, pero no todas las izquierdas se dan cuenta de que el sistema hegemónico las desarma, los desarma. Y entonces son complacientes porque tal vez creen que, yo no digo que no haya que hacer de repente una entrevista, aceptar una entrevista en el Mercurio, en CNN en Chile, en la red, no sé, no digo eso, digo que si uno no tiene claro como sector que está frente a un adversario que en forma permanente te está tratando de incidir, direccionar, desarmar y armar como quiere, te puedes prestar sin ningún problema a ese juego que se le llama de audiencias y que creo que tiene efectos bien nefastos, tal vez no tanto para las personas que acceden a esos espacios, sino que para el sector, para el sector. Entonces ahí yo diría que hay un primer tema que a mí me parece muy complejo. La última experiencia concreta la vivimos en las primarias, donde todo el sistema mediático intentó, y en alguna parte lo lograron, desarmar al candidato más de izquierda, que era Daniel Jadwe. Y lo hicieron sin ningún problema, y estaban totalmente concordados y trabajaron en esa misma línea. En fin. Dicho eso, yo creo de que las izquierdas, las más coherentes, las antineoliberales, las que sintonizamos con las emancipaciones que están cursando en nuestro continente, las que, de acuerdo a la historia, nos damos cuenta de que Afganistán es otra brutalidad del imperialismo norteamericano y lo eurocentrista, otro crimen de lesa humanidad. Creo que es súper importante trabajar una línea de acción comunicacional de masas, de ciudadanía, de territorialidad, de redes. Creo que por ahí va el tema de la construcción de identidad. Y no sé, y habrá que ver con mucha mirada crítica lo que hacen los otros, porque sí, yo tengo claro que tanto la derecha como la concertación en eso tienen, a ver, la derecha y la concertación son las líneas de defensa ante la eventualidad de un cambio como el que ocurrió en Bolivia, como el que está más o menos ocurriendo en Perú, como el que ha ocurrido en México, eso es. Entonces creo que en ese sentido hay un desafío inmenso, porque es verdad lo que dices tú, Omar, o sea, esto es a contracorriente. Es a contracorriente, porque el problema es que los medios hegemónicos en este país operan en una determinada direccionalidad y lo van a seguir haciendo. Si no es que uno quiera que sea así, es así y tienen diseños estratégicos muy fuertes, muy potentes. Yo vuelvo a propósito de lo que decía Florencia, claro, en el marco de la rebelión popular, en el proceso más álgido, esa credibilidad se rompió porque el sistema mediático no tuvo cómo obviar realidades, no tuvo cómo, se desestabilizaron un poco. Pero eso duró semanas, no duró más. Después volvieron ya y legitimando la represión y los militares en las calles. Entonces uno comparaba medios extranjeros, incluido por ejemplo Deutsche Welle, que es la cadena alemana, cómo estaban de impactados mostrando militares armados en las calles de Chile, con impacto. Y aquí la lectura de Megavisión, de Chilevisión, del 13, de TVN, con la complacencia de la gente izquierda chilena, hablaban de que ya hay que restituir la paz. Esas son las diferencias. Esas son las grandes diferencias. Y fueron avanzando, impusieron el acuerdo,
le dieron toda la legitimidad que pudieron darle y fueron deslegitimando y han seguido tratando de legitimar la protesta social, incluso bajo pandemia, que no ha parado, porque ustedes recuerden, ojo, que también bajo pandemia hubo caceroleo y hubo protesta porque la gente exigía el retiro. El tercer retiro, sí. El paro de los portuarios también gatilló el tercer retiro finalmente. El paro de los portuarios, en fin, o sea, Por supuesto. yo diría que hay un clima que está en campo en disputa, pero que en el fondo para mí la esperanza que tengo es que sea ese sujeto popular diverso, con todos sus rostros, con todas sus ideas, con todo, pero es real, no está armado en algún diseño de alguna cabecita por ahí, está en la realidad. Que eso vuelva a tomar protagonismo, porque para mí, mira, si hay alguna conclusión en Chile, tanto las demandas como los grandes cambios en este país no se producen por vía elecciones. No se producen por vía elecciones. Es que eso no es solo en Chile, eso es la historia de la humanidad. Pues. Bueno, ¿Qué cambio estructural de la historia se ha producido por una elección? En la élite se producen bajo golpes de Estado y represión y terrorismo de Estado. En el caso del pueblo chileno, bajo protestas que irrumpen y desestabilizan la institucionalidad. Claro. Así fue también la Constitución del 25, si no es tan nuevo lo que está ocurriendo ahora. La Constitución del 25 tiene que ver con lo que decía... Claro, no, dale. Emerge de un periodo previo de protestas obreras, de descontentos, de quemas de cosas en las calles, de incluso un movimiento militar que derricó a Alessandri Palma, que se fue al exilio a Italia, con militares y aviadores que en ese tiempo, ese sector después fue derrotado dentro de sus propias filas, pero que eran progresistas, eran de verdad progresistas. Ellos fueron los que lanzaron la creación de Corfo y un montón de medidas que le cambiaron el carácter al Estado chileno. De ahí proviene, después de ese periodo, proviene el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, del cual es ministro de Salud el joven médico Salvador Allende Goza. Tenía 30 y tantos años. Entonces no es que en Chile, eso es mentira nomás, pues eso se lo hacen creer a gente ingenua que además no tiene idea de la historia. Pero no es verdad. No tiene nada que ver. Las elecciones en Chile nunca han producido en sí mismas cambios contundentes. ¿A qué me refiero? A que se han logrado gobiernos, que es distinto. Pero los cambios, la generación, las condiciones han sido provocadas por rupturas políticas, sociales, institucionales muy fuertes y bien incluida la violencia reaccionaria, la represión y la violencia popular. Es así, Chile, esa es su historia. Bueno, con esa reflexión final vamos cerrando el programa de hoy. Con la invitación, ¿no es cierto?, a quienes ven este programa, a quienes lo escuchan, a quienes leen Crónica Digital, a estar muy atentos, pues, a estar vigilantes, a informarse. Y les dejo un cachito de tiempo para cada uno. Florencia, si quieres despedirte y contarnos, sí, pues, por dónde va de candidata, o sea, no sea así, vamos pues diga no, pues. Sí, con la diputada Carmen Hertz y Juan Pablo Ciudad, los tres por el distrito 8. Vamos ahí a disputar la elección, como dice la diputada Carmen Hertz, para construir con fuerza la dignidad. Y quiero aprovechar también de señalar que el día domingo a las 11 de la mañana en el GAM se van a reunir familiares de los prisioneros políticos porque van a hacer una marcha para poder seguir presionando porque la ley del indulto general que le daría la libertad a los prisioneros políticos de la rebelión popular está dormida en el Senado y seguirá dormida porque parece que no es un tema que les dé mucho crédito electoral, entonces como la mayoría de la gente que está en el Senado está pensando más en cuántos votos sacar que en una ética política, hay que seguir presionando desde las calles justamente para lograr la libertad de las y los prisioneros políticos. Ok. Bueno,
voy entonces con el poemilla. Este poema está Muy bien. tomado de un libro que se llama Recado de un poeta menor. Se titula Memoria. Como si tu mano pequeña tomara un trompo para desafiar la gravedad y ella tan grave desistiera de imponer sus códigos al trocito de infancia que todavía nos queda. Ah, qué bonito. Bravo. Ese Así poema es. está para mi nieto. Así es, para el Pablito. Para Pablito. Pablito. Para el Pablito, pues. Para el Pablito, ¿eh? Muy bien. Algo sale, Muy algo, bonito. algo se construye. Bueno, compañeros, nos veremos la próxima semana, pues, y ojalá que Veremos. Florencia te vaya muy bien y bueno, y que tengas tiempo de poder seguir estando con nosotros. Hacerse Sí, un tiempito siempre, ahí, pues. Hacerte un siempre, tiempito por siempre. ahí. Que estés muy bien. Chau, chau. Que estén muy Chao. bien. Chao.